Y bueno, les recuerdo, hemos estado hablando acerca de los propósitos que Dios ha puesto en nuestra vida. ¿Se acuerdan? El número 1, ¿cuál es? Propósito, el primero del que hablamos, de estar con Dios o en comunión con Dios. Ese es nuestro propósito. Para eso Dios nos puso en la tierra, para solamente estar en comunión con Él, ¿sí? También, otro propósito, que se acuerden, servirle, servir a Dios. ¿Y cómo servimos a Dios? Sirviendo a nuestros hermanos, amén. Otro propósito es estar en comunidad, y para eso se necesita aprender a amar al que tenemos al lado o más cerca de nosotros. Para eso Dios nos puso en esta tierra con unos propósitos bien especiales. Y hoy vamos a hablar acerca del cuarto propósito. No es que uno tenga mayor importancia que el otro, de hecho es un equilibrio, debería ser un equilibrio en nuestra vida, ¿sí? Pero el cuarto del que vamos a hablar hoy es crecer y madurar. Acompáñenme a leer Romanos 8:29. Romanos 8:29. Propósito número 4 es crecer o madurar. Romanos 8:29 dice así: porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó para ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dice que Él nos predestinó, ¿para qué? Para ser transformados a la imagen de su Hijo. ¿Sí? ¿Se recuerdan aquella voz en Génesis que decía, hagamos al hombre, ¿a qué? A nuestra imagen y semejanza? Desde un principio, la idea de Dios era que los que Él había creado se parecieran a Él. Ese fue el propósito desde el principio. Sin embargo, sabemos que debido al pecado, ese parecido a Dios o esa imagen que teníamos de Dios se fue distorsionando, de modo que el ser humano, pues diríamos, ¿cómo es que se parece a Dios si hay tanta maldad, si hay tantos asaltos, si hay tanto? ¿Cómo es que tiene la imagen de Dios? Debido al pecado, esa imagen se ha ido distorsionando. Y por eso también Jesucristo vino a este mundo para restaurar esa imagen, porque el plan de Dios era que el hombre se pareciera a Él. Dice Hebreos 1:3. ¿A qué se parece la imagen de Dios completa? Dice Hebreos 1:3. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Dice Hebreos 1:3 que Jesucristo, dice, es la imagen perfecta de lo que Dios es. Y el propósito de nuestra vida, ¿qué decía al principio? Es parecernos al Hijo, parecernos a Él. Sí, miren, yo creo que los que son padres se van a entender esto muy bien. ¿Qué pasa cuando alguien dice, no, mira, acaba de nacer el bebé, el hijo? ¿A quién se parece? Le andan buscando el parecido. No, pues que se parece a la mamá, que se parece al papá. Y cuando uno dice que se parece a uno se siente contento, emocionado, porque ay, el hijo se parece tanto a mí. Cuando nacieron mis hijas, bueno, y hasta la fecha, nadie les encuentra mucho parecido a mí. Y eso pues decepciona un poquito, ¿verdad? Y la verdad es que mientras más pasa el tiempo y van creciendo, sí les encuentro parecido a mí, pero no físicamente, sino en el carácter.
incluso hasta en las cosas malas que tengo, se parecen a mí. Y en lo enojonas, en lo resentidas, ay sí. Sobre todo mi hija mayor, con ella me identifico mucho. Bueno, veo que en carácter o en personalidad nos parecemos bastante. Yo digo, bueno, sí es mi hija. A lo que me refiero es que nos gusta o nos enorgullece que nuestros hijos se parezcan a nosotros, ¿sí? Que les gusten las cosas que nos gustan a nosotros. Eso es el todo del papá, que el hijo logre hacer lo que uno, o más de lo que uno logró hacer, ¿sí? Imagínense, ese mismo propósito Dios puso para nosotros, que nos pareciéramos cada día más a Él. Y con cuánto gusto ha de tener Dios cada vez que alguien se parece a Él en su carácter, en sus valores, ¿sí? Porque realmente no sabemos, nadie ha visto jamás a Dios cara a cara tal cual es, pero sí podemos ver cómo es Dios en su carácter, en sus valores, y a eso deberíamos de llegar a parecernos cada vez más, como Él actúa, como Él piensa, ¿sí? No nuestra personalidad, ¿sí? Cada uno tiene sus propios rasgos distintivos, ¿sí? Eso no tendría que cambiar. Lo que tiene que cambiar son nuestros valores de conducta, ¿sí? Nuestros valores morales. Lo que tiene que cambiar nuestro carácter que define, ¿sí? Nuestras vidas. Acompáñame a leer Efesios 4:17. Efesios 4:17 al 32. Efesios 4:17 al 32. Así como a nosotros nos agrada que nuestros hijos se parezcan a nosotros, así le agrada a Dios que nos parezcamos a Él. Dice Efesios 4:17 al 32. Dice: con la autoridad del Señor digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. 18. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. 19. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. 20. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. 21. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. 22. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. 23. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. 24. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. 25. Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. 26. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. 27. Porque el enojo da lugar al diablo. 28. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. 29. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. 30. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos en el día de la redención. 31.
Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. 32. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Amén. Y bueno, aquí nos dice con muchas más palabras lo que debiera ser nuestra vida en Cristo, imitándolo a Él. Dice, dejen toda mentira, robo, enojo, palabras ásperas, insultos, celos, dejen todo eso atrás. Y mientras uno se ve en ese espejo, se da cuenta que nos hace falta mucho por parecernos más a la imagen que Dios, o a la imagen de Dios. Porque todavía entre nosotros hay enojos, y enojos de los buenos. Todavía hay esos resentimientos que dice la Biblia que no debieran estar. Palabras, dice, de insultos. Pero cuando nos peleamos son las primeras que salen, ¿no? Y sobre todo en pareja, viviendo en pareja, uno sabe cómo picarle para que le duela a la persona, a la otra persona. Sin embargo, dice Dios, eso no debe estar entre nosotros. Cada día deben de ir transformándose a la imagen de Dios. Cada día nos debemos ir pareciendo más a Dios. Y mire, el problema es que aún no hemos crecido en carácter o en esto que les digo, no hemos madurado todavía, porque el error más grande de nosotros es que nos afanamos tanto en hacer cambiar a las otras personas y que no nos preocupamos por que nosotros debemos de cambiar, sobre todo en la vida de pareja. Sí, se da a cualquier nivel, pero sobre todo en la vida de pareja. Uno trata de cambiar al esposo o a la esposa, trata de que hacerle ver sus errores, que cambie, porque es cabeza hueca y no quiere entender lo que yo veo tan claramente. Ese es el problema del por qué no hemos cambiado, porque nos afanamos tanto en que los otros cambien, pero déjeme decirle, la verdad de las cosas es que ustedes o nosotros nunca lograremos cambiar a alguien, hacerlo cambiar de parecer, porque el verdadero cambio es de adentro hacia afuera. Cada persona debe decidir cambiar, debe decidir crecer y en lugar de animarlos a cambiar, cada vez que insistimos en el mismo punto que queremos que cambien, lo único que logramos es hacerlos enfadar y hacerlos decir, no me entiende, y se arma más grande el asunto. ¿Sí? Los que tenemos que cambiar somos nosotros, no los que están a nuestro lado. Los que tenemos que crecer somos nosotros. Este es el propósito de Dios para nuestra vida. Hablo nuestra vida personalmente, crecer, madurar y llegar a ser tan parecidos a Dios que el mundo pueda ver que somos una clase diferente de personas amables, bondadosas, pacientes. ¿Qué más podrían notar en nosotros? Misericordiosas. Ese es el problema. Tengo que cambiar yo. La que tiene que decidir ese crecimiento soy yo. Y entre más pasa el tiempo, más parecida a Cristo debería de ser. Y eso ha sido en nuestra vida, al menos yo me he dado cuenta en mi vida personal. Desde que conocí a Cristo, empecé a crecer, a crecer. Llegó un momento en que, en lugar de ir hacia adelante, parecía que iba hacia atrás. ¿Por qué? Porque ya era más paciente, era más amorosa. Y hoy que vivo en pareja, a veces se me olvida ser paciente y se me olvida decidir ser amorosa. Entre más pasa el tiempo, deberíamos de ser más maduros, pero parece que nos vamos haciendo más inmaduros. Nos van molestando más cosas porque vamos guardando rencores
y rencores y rencores. Entre más edad tuviéramos de conocer a Cristo, más parecidos a Él debiéramos llegar a ser, ¿sí? Por eso dice Efesios, lo que acabamos de leer, dice unas cosas importantes. Nosotros somos los que tenemos que esforzarnos en cambiar, porque el tiempo no nos hace maduros automáticamente. Tiene que ver, ¿sí? Con el tiempo vamos aprendiendo cosas y vamos creciendo, pero automáticamente no crecemos o no maduramos. Necesitamos decidir. Por eso Efesios dice primero, desháganse, quítense esa vieja naturaleza, toda esa antigua forma de pensar que el mundo nos enseñó. Desháganse de esa vieja naturaleza. Y luego dice, dejen que el Espíritu renueve su mente. ¿Sí? Dejen. Y luego dice, ahora ustedes vístanse de la nueva naturaleza que es en Cristo Jesús. Necesitamos decidir dejar atrás esa vieja naturaleza y revestirnos de la naturaleza que es conforme a la imagen de Jesucristo. Para eso Dios nos creó, para ser iguales a Él, para ser cada día más parecidos a Él. ¿Sí? La madurez no la obtenemos tampoco sabiendo mucho de la Biblia. No la obtenemos sabiendo muchas cosas de la Biblia. La madurez la obtenemos cuando ponemos en práctica lo que ya sabemos de la Biblia. ¿Sí? Podríamos sabernos de la Biblia solo, ama a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo único que podríamos saber, y eso sería suficiente para crecer y madurar. Porque dice la Biblia, ese es el resumen de la ley y los profetas. Ama a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el resumen de la vida. Llegamos a parecernos más a Cristo por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Acompáñenme a leer 2 de Corintios 3:18. 2 de Corintios 3:18. Porque sí, uno quiere crecer y madurar y cambiar su vida, pero la verdad de las cosas es que solitos no se puede, sinceramente. Es lo que dice 2 de Corintios 3:18, dice, así que todos nosotros a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. ¿Quién es el que nos transforma? El Espíritu de Dios. Él es el que nos transforma realmente, ¿sí? Ni los mejores, la mejor voluntad de año nuevo logrará que cambiemos totalmente. Y eso nos ha pasado. Intentamos cosas nuevas en enero y en diciembre regresamos a los mismos viejos hábitos de siempre. ¿Por qué? Porque es el Espíritu, es el que produce realmente en nosotros ese cambio que nosotros quisiéramos tener. Lo único que tenemos que hacer es decidir hacer la voluntad de Dios, dar el primer paso para hacerla, y entonces Él es el que nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Sí? Si queremos aprender a amar a nuestros seres queridos, debemos dar el primer paso, restaurando esas relaciones rotas. El primer paso, y Dios se encargará de darnos ese amor para poder perdonar realmente, para poder ser misericordiosos unos con otros. Debemos dar el primer paso. Para dejar algún vicio, tenemos que dar el primer paso y Dios se encargará de lo demás. Cada día nuestra vida, dice, debe ir de gloria en gloria, creciendo y creciendo cada día hasta que lleguemos, dice la Biblia, a la estatura de Cristo. Ese es el propósito de nuestra vida. Y mire, la vida no se trata de que las cosas nos salgan perfectas y tengamos una vida llena de color de rosa, porque para eso está el cielo. Para una vida de color de rosa, para eso estoy esperando al cielo. Porque si ya la tuviera aquí,
pues ¿para qué espero irme al cielo si todo ya está perfecto? En esta vida, la vida está hecha para que sea difícil, es la realidad de las cosas. La vida está hecha para que sea difícil, para que haya problemas, porque precisamente esos problemas son los que van moldeando nuestro carácter y lo van transformando. La vida está hecha para que tengamos problemas con personas. Y son precisamente esas personas las que sacan de nosotros ese carácter paciente, amoroso. Mire, yo cuando tenía una hija, yo decía, estoy aprendiendo a ser paciente. Pero no me di cuenta que hasta que tuve 2 hijas, esa paciencia se tuvo que estirar todavía más. ¿Sí? Y luego cuando llegan mis sobrinos y se llena mi casa, mi paciencia todavía se tiene que estirar más. Y cuando lo logro digo, ay, gracias Señor, porque reconozco que no fui yo, sino fue su ayuda de Él. Él es el que produce esas cosas en nosotros, pero se sirve de los problemas, se sirve de las personas, aún de las personas que a veces nos molestan. Son esas personas las que sacan en nosotros ese carácter de Dios. Es a través de esos problemas que Dios nos da la paciencia, nos da esa esperanza y nuestra fe se va perfeccionando. Es a través de todo eso. La vida no está hecha para que sea color de rosa. Para eso estoy esperando el cielo. En esta vida hay que trabajar para cumplir el propósito de Dios en nuestra vida, que es crecer y llegar a ser como Cristo, más parecidos a Él cada día. Dice Romanos 12:2, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Esa es la voluntad de Dios para nosotros, es buena, es agradable y es perfecta. Sin embargo, dice, no se amolden o no imiten la forma de pensar de este mundo. Este mundo tiene un estatus y cada vez nos trata de jalar al nivel de este mundo, a los pensamientos y las actitudes de este mundo. Nosotros somos de una naturaleza nueva. Nosotros somos otra especie de personas. Nosotros somos hijos de Dios, creados para llegar a ser como Él. Cada día deberíamos superarnos en honestidad, en pureza sexual, en amor, en fidelidad, en integridad, en honestidad con nuestras palabras. Cada día debemos ir sacando de nuestras vidas las mentiras, el enojo, la amargura, y de permitir que el Espíritu Santo saque esos frutos que quiere de nosotros, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, el dominio propio. Todo eso el Espíritu Santo desea sacar en nosotros. Debemos crecer a la estatura de Cristo. Este es nuestro propósito en la vida, parecernos a Él. Mire, yo sueño que cuando sea de más edad, si Dios me permite llegar a más edad, no sé a cuántos logre llegar, pero ya que sea viejita, yo quisiera ser de esas personas que sonríen, que viven felices, que disfrutan de la vida, que disfrutan a los nietos. No quisiera llegar a ser una persona amargada, que le molesta todo, que de todo se preocupa, porque entre más voy creciendo, más debería de ser mi carácter igual al de Dios. Así es que entre más voy creciendo, más debería ser paciente, alegre, todo eso. Y eso es lo que yo deseo, que cada uno de nosotros lleguemos a más edad siendo más alegres, más amorosos, más maduros de lo que hoy somos. Y eso está con decidir dejar que Dios obre en nuestras vidas. Propósito número 4, debemos crecer y madurar
llegar a ser como Dios es. Y propósito número 5, para terminar con los propósitos. Propósito número 5 es hacer discípulos. Vamos a Mateo 28, del 18 al 20. Ya nos deberíamos de saber esta parte. Mateo 28, del 18 al 20 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dado en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sí? Esta es nuestra gran misión en este mundo, compartir las buenas noticias de salvación que hay en Cristo Jesús. Mire, hoy en día hay muchas asociaciones que hacen obras benéficas, ayudan a los pobres, ayudan a construir casas, ayudan a los enfermos, a cierta clase de enfermos, y todas estas cosas son buenas. Todas estas cosas ayudan a la humanidad. Sin embargo, el problema más grave que tienen los seres humanos sin Cristo no es ni la enfermedad, no es ni la pobreza o el hambre, no es que carezcan de cosas. Ese no es el problema en realidad, como dijera Arjona, ese no es el problema. El problema es que viven sin Cristo, sin esperanza, y dice la Biblia, muertos en sus delitos y pecados, y la consecuencia de eso es que van rumbo al infierno. Ese es el problema, ese es el problema más grande, y hoy pudiéramos ayudarlo de 1000 formas, pudiéramos ayudarlos a darles de comer, satisfacer sus necesidades, pero si no les hablamos de Cristo, siguen en el mismo problema. Dios nos envió a este mundo. Antes de irse, le preguntaron sus discípulos: Jesús, ¿y cuándo es que volverás? ¿Cuándo es que se va a establecer tu reino? Anhelamos que tu reino se establezca. ¿Cuándo va a ser? Jesús les dijo: miren, eso, no se preocupen de eso. No se preocupen de cuándo voy a regresar otra vez. No, eso no les interesa, porque ni los ángeles saben, ni nadie sabe ni el día, ni la hora. No se preocupen. En otras palabras, no es asunto suyo. Dice, pero cuando venga el Espíritu Santo, les dará el poder para ser mis testigos. Y harán discípulos aquí, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Para eso Dios nos puso en este mundo también, para compartir esas buenas noticias de salvación. Hay esperanza para este mundo, hay esperanza para nuestros seres queridos que aún no conocen de Cristo. Sí, nos duele verlos cómo sufren, nos duele ver a nuestros seres queridos que tienen problemas, y quisiéramos decirle: mira, en Cristo hay solución, pero más allá de ayudarlos a sanar sus enfermedades o arreglar sus problemas, lo que de verdad necesitan es recibir el mensaje de Cristo, arrepentirse de sus pecados y creer en Dios, ser salvos, y su destino va a cambiar, su vida tiene que cambiar. Y para eso Dios nos puso también en esta tierra. Miren, Sonido de Alabanza, tenemos lo que llamamos el discipulado, y es la manera en que nos hemos facilitado esta tarea de hacer discípulos. Porque la Biblia no dice solamente háblales de Cristo, dice enséñales todas las cosas que se requieren. O sea, eso es hacer discípulos. Y aquí en Sonido de Alabanza tenemos una serie de lecciones que hemos diseñado para enseñar a los nuevos convertidos, o a los que vamos hablándoles de Cristo. El problema es que pareciera que ya se nos olvidó que este es nuestro trabajo principal, hacer discípulos a las naciones. Y tristemente hoy en día en nuestra iglesia solo hay como 2 o 3 personas discipulando, haciendo discípulos. Sí, hablamos aquí, hablamos allá, pero hace falta compartir todo lo que la Biblia nos enseña a través
del discipulado. ¿Y cómo es que usted puede ir y enseñar estas lecciones? Pues primero tendría que recibirlas y poderlas enseñar. Son cosas realmente que ya, los que estamos aquí ya las sabemos seguramente. Pero necesitamos tomar estas lecciones para poder enseñarlas. Para esto Dios nos puso en esta tierra, para ser discípulos. ¿Cuánto creen que les falta a nuestra vida para terminar? ¿Sí? Nadie lo sabe realmente, ¿verdad? Nadie sabe si le queda 1 año de vida, 5 años de vida, 20 años de vida. Nadie lo sabe, ni siquiera los jóvenes, porque por lo general los jóvenes pensamos que nos queda mucho tiempo por vivir. Sin embargo, realmente nadie sabe cuánto le queda en este tiempo, en esta vida. ¿Qué hemos hecho con la vida que Dios nos ha dado? ¿Qué hemos hecho realmente? De todos estos 5 propósitos que hemos hablado, ¿qué hemos hecho realmente? La verdad es que nos enfocamos en muchas otras cosas que no son el propósito de nuestra vida. Son importantes, pero no son el propósito de nuestra vida. Nos enfocamos tanto en tener más cosas, en lograr tener cosas, pero lo más importante es cumplir con el plan de Dios para nuestra vida. Eso es lo importante, cumplir con el plan de Dios para nuestra vida. El trabajo que tenemos, la familia que tenemos, lo único que es importante, es tan importante, pero es el apoyo a nuestra misión en esta tierra. Hoy en día hay gente que vive ya sin ganas de vivir. Hoy en día hay gente y cristianos, es lo peor, vive diciendo, ¿qué chiste tiene la vida? Todos los días lo mismo. Algunos ya hasta quisieran y su oración ha de ser, Señor, llévame pronto. Ya no quiero vivir esta vida difícil. Sin embargo, hay un plan para nuestras vidas. Hay un propósito en nuestras vidas. ¿Qué estamos haciendo? No malgastemos cada segundo que pasa en nosotros, en nuestras vidas. Aprovechémoslo al máximo, dice la Biblia, para poner en práctica la voluntad de Dios, aprender a amar a Dios, aprender a amar a nuestra familia, a nuestros seres queridos, a la iglesia, aprender a servir a otros, aprender al carácter de Cristo, a ser transformados, a crecer, aprender a ser discípulos. Esta es la razón por la que vivimos. Sí hay una razón por la que estamos aquí. Todo este tiempo que nos queda debiéramos aprovecharlo al máximo. Alguna vez vi una película que es La lista de Schindler y se trata de un hombre que salvó a muchos judíos al contratarlos en su fábrica, contratarlos porque realmente solo les daban de comer. Pero el hecho de tenerlos ahí les salvó la vida, porque a todos los demás los mataron. Y a estos que estaban en la fábrica, en su lista, estos vivieron. Y en la final de la película él dice, ve a su coche y dice, por este coche me hubieran podido dar 10 personas más, le pude haber salvado la vida a 10 personas más. Por este prendedor me hubieran dado 2 personas más, o al menos una más hubiera salvado. En nosotros también está esta urgencia. Una más, debemos de compartirle la palabra de Dios. Con una más que discipulemos cada vez. No tenemos que hablarles a los montones. Con uno más que ganemos para Cristo, que compartamos el mensaje de salvación. Si hay una persona que yo conozco que vive los propósitos de Dios y que admiro mucho, es a mi abuelita suegra, Narcisa. No tiene obligación de alimentar a nadie,
no tiene obligación de levantarse temprano. Y sin embargo yo la veo y veo ganas de vivir en ella. Veo gozo en ella. Veo un carácter parecido al de Cristo. Y ella es una de las que discipulan. Y cada vez que oigo que compartió, que le habló a aquella persona, ella vive un propósito. Ella vive el propósito de Dios y yo la veo feliz. Yo quiero llegar a su edad siendo como ella, siendo feliz. Yo quiero llegar al final de mis días siendo feliz, haciendo lo que Dios ha dicho que tenía que hacer. Y con esto termino. Lo único que nos va a hacer feliz realmente es hacer el propósito de Dios en nuestra vida. Así es que les recuerdo, amen a Dios con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Amen al que tienen al lado. Aprendan a vivir con ellos. Crezcan a la estatura de Cristo. Sirvan a otros. Y compartan a Jesucristo. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie. A lo largo de todo este mes escuchó solo una parte de todo lo que Dios quiere para nosotros. Nos escogió porque nos ama. No crea que lo escogió solamente para ver hasta dónde reventaba. No, al contrario, lo escogió porque sabe que puede. Y son solo 5 cosas para empezar este año. La madurez no está en la edad. La madurez está en hacer lo que uno dice que sabe. Allí está la madurez. En cumplir la palabra de Dios. Comencemos a ser maduros. Comencemos, no siempre nos vamos a quedar en el árbol. Tenemos que llevar lo que sabemos a la gente que no lo sabe. Los propósitos están, es cuestión de que usted quiera. Pero de que usted quiera hacer un compromiso con Dios y decir, creo que ya fue suficiente de querer siempre tener la razón. Y hoy entender que es Dios el que tiene la razón. Que si escuché tal o cual cosa, o de lo que he escuchado me llegó al corazón, o me hizo pensar en la vida que llevo, o me hizo pensar en lo que no estoy haciendo bien como cristiano, es porque Dios habló a su vida. Es porque Dios quiso hablar hoy acerca de lo que usted sabe bien que no está bien. De lo que nuestro corazón aún no ha querido dejar para poder avanzar. Necesitamos crecer. Pero el crecimiento comienza con un propósito de querer tener un año espectacular. Porque no se trata de dinero, ni de carros, ni de casas. Se trata de tener lo que Dios dice que debo de tener y vivir la alegría y la paz que Dios dice que solamente Él puede dar. Por eso es que yo le pido, ahí donde está usted en su lugar, ore a Dios y dígale, Señor, yo quiero tener eso. No sé cómo le voy a hacer. En mis fuerzas no he podido. No sé cómo es que voy a lograr poner en práctica los 5 propósitos en mi vida. Pero eso depende de ti. Hoy quiero hacer un compromiso de hacer lo que a mí me toca, para que tú termines de hacer lo que a ti te toca hacer. Padre Santo que estás en el reino de los cielos. Hoy, Señor, quiero reconocer que he vivido intentando siempre tener la razón, aún por encima de ti. He querido vivir, Señor, pensando en que las cosas que hago, las cosas que digo, las cosas que pienso, son mucho mejor de lo que tú tienes planeado para mi vida. Lamentablemente esa es la condición, Señor, de muchos de mis hermanos junto conmigo. Pero quiero hacer un compromiso hoy. No de mirar al hermano que tengo al lado, no de mirar la vida del que tengo al lado, no del considerar lo que los otros no están haciendo bien, sino de permitir que examines mi corazón, así como el salmista lo dijo, Señor, examíname, mira si hay en mí algo que no está bien y límpiame, hazme blanco como la nieve. Eso es lo que yo quiero hacer, Dios. Si pienso tener un año espectacular, debo de comenzar con compromisos firmes. Y mi compromiso de hoy es, voy a hacer todo lo que esté en mí para cumplir los 5 propósitos de mi vida. Número 1, estar contigo todos los días a leer y orar para ti, Señor. Vivir en comunidad, amar al que tengo al lado,
Comenzar con mi familia, hacer todo lo que yo puedo hacer para que mi familia se sienta la familia más extraordinaria de este mundo. Necesito, Señor, cumplir el compromiso. Me voy a esforzar, Padre, por estar contigo, por buscarte a ti, por mirarte a ti. Ya es suficiente de que me considere cristiano cuando hay cosas todavía en mí que no son las que me hacen parecer a ti, Dios. Quiero parecerme a ti. Sé que es un proceso, pero quiero completarlo. Te permito hacer lo que tienes que hacer conmigo. Haz conmigo lo que tengas que hacer. Moldéame, Señor. Quiero parecerme más a ti. Porque entre más quiero ser yo, menos eres tú. Pero entre menos dejo de ser yo, entre menos permito ser yo, más puedes ser tú en mí, Señor. Ayúdanos, Padre. Llévanos con bien a nuestros hogares. Bendice nuestras vidas en abundancia y que todas las cosas que hagamos, digamos o pensemos sean para tu gloria y eso traiga bendición a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.